Y aparte tenían, bueno, dejaron en arrendamiento su casa privada, que se la dejaron al Inquisidor General del Perú. Seguro que no sería una cueva, sería un palacete seguramente, y otros ingresos que tenían. Y se vinieron aquí y se quedaron aquí. Ese era el referente de la gente que estaba aquí. Por otro lado, es más, llegaron muchos indios. O sea, en Zafra hay una cosa, bueno, ya lo conocíamos ya el dato por los estudios de Manuel Sánchez Gómez Coronado y por Rocío Periáñez, que había indios que se vendían aquí en Zafra. O sea, se están vendiendo indios en Zafra hasta 1643, ya lo sabíamos. El problema era cómo y por qué se vendían indios en Zafra. Eso es un problema que yo hasta ahora no había resuelto y que he intentado resolver en esta ponencia. Como bien saben, en 1542 el indio fue declarado vasallo de la corona de Castilla. No se podían vender indios en España, no se podían vender. En Sevilla dejan de venderse en los años 50, en Valencia, en Valladolid, en el único sitio de España donde se están vendiendo indios hasta 1643 en Zafra. Claro, la explicación, ¿y esto cómo puede ser? ¿Cómo se pueden estar vendiendo indios aquí impunemente, vasallos de la corona de Castilla? La explicación, claro, después de mucho pensar, no puede haber otra explicación. En España hay dos sitios donde se venden, en Zafra y en Lisboa. Porque el indio brasileño, el indio oriundo de las tierras del Brasil, se prohibió su esclavitud mucho después, en 1580 y tanto, y se tuvo cierta permisividad, o sea, se permitió su venta hasta mediados del 17. Y efectivamente las cartas de compraventa, leyendo las cartas de compraventa allí en el archivo del municipal, varios dicen que son de Brasil, en otros no lo dicen, pero se presupone, nadie en sus cabales vendería un indio de las Indias españolas, cuando era vasallo de la corona de Castilla. No se lo hubiera ocurrido, se lo hubieran quitado inmediatamente las autoridades. Entonces, lo que nos interesa ahora mismo es que también tenían indios, no solamente la América imaginada, no solamente los peruleros ricos, también los indios, tenían indios delante. Pero llegaban también indios libres. Hay un caso muy, bueno, y mestizos, por supuesto. Algunos conquistadores tienen hijos mestizos allí y los mandan a Zafra con su familia, para que los eduquen sus familias aquí. Y también hay indios libres. Hay un caso muy llamativo que también me ha chocado mucho, el de Alonso Becerra, que se planta aquí en Zafra en 1556, casado con una niña india de 8 años. Claro, esto en América pasaba. Yo conozco un presidente de la Audiencia de Santo Domingo que a finales del siglo XVI estaba casado con una niña de 9 años y no pasaba nada. Porque América no solamente era tierra soñada por el dinero, sino también tierra de libertad. Muchos se iban huyendo de la Inquisición, los harenes en América con las indias era frecuentísimo. Hernán Cortés tenía un harén de 40 mujeres y convivían con su esposa legítima allí en Cuernavaca. En fin, este zafrense, Alonso Becerra, vino tan contento con su niña de 8 años, casado con ella, pero claro, el escándalo que levantó en Zafra fue tal que las autoridades eclesiásticas tuvieron que disolver el matrimonio y meter a la pobre niña en el convento de la Cruz. En cualquier caso, lo que estamos comentando es que lo indiano estuvo muy presente en Zafra. Y desde luego, América se convirtió en el nuevo horizonte onírico de los europeos, en un mundo soñado en el que la imaginación no tenía límites, desde las leyendas de Jauja al Dorado, pasando por las ciudades míticas de Cibola, de los Césares o de Quivira. Y son precisamente estos mitos los que mantienen las espadas en alto, yo creo que hasta mediados del siglo XVII e incluso hasta el siglo XVIII. Bueno, los que se quedaron en el camino. Esta visión que estamos dando de Zafra, de los grandes peruleros, de estos ricos que llegaban aquí a Zafra y hacían ostentación de las riquezas, no nos debe hacer perder la visión de la realidad. O sea, hubo muchos que se enriquecieron, pero la mayoría acabó trágicamente. Los casos en Zafra son muchísimos, se cuentan por decenas. ¿Cuánta desazón debió crear en esos padres que veían que sus hijos se iban a América y nunca más volvían a saber de ellos, ¿no? Pudo haber alegrías en forma de barras de plata, pero también hubo mucha desazón. Hay casos muy, muy llamativos, por ejemplo, el de Juan Martín Moreno. Bueno, decía que era natural de Los Santos, pero estaba viviendo en Zafra, hizo el testamento aquí en Zafra en 1612. Bueno, pues Juan Martín Moreno, en su testamento, habla de un hijo suyo, que se llamaba igual que él, Juan Martín Moreno, que decía que se había ido hace mucho tiempo a América. Y dice en el testamento, antes presume ser muerto por no haber tenido noticia suya ni tenido nueva de a dónde está. O sea, él cree que está muerto, pero fijaos, le ordena a su segunda mujer, a la segunda mujer que no era la madre del niño, le ordena que le guarde la herencia por si algún día vuelve a Zafra.
Y lo más curioso, me encuentro en el archivo de protocolo de aquí de Zafra un documento de 25 años después, donde un Diego Pérez Barrero seguía de administrador de los bienes de Juan Martín Moreno ausente en India. O sea que 25 años después lo seguían esperando. Seguramente había muerto hace 30 años, pero el padre dejó dispuesto claramente que se le reservaba su parte de herencia por si algún día el niño regresaba. Bueno, desde luego embarcarse en América, ahí tenéis la réplica de la Santa María, hasta que está en Palo, como la foto, ¿no? Está la Santa María, está la Santa María, la pinta de la niña, allí en Palo es la Santa María, que era un poquito más grande que las demás, pero como podéis comprobar, eran auténticos cascarones que desafiaban la inmensidad del océano. Embarcarse en un barco como este era tener muchas papeletas para jugarte la vida o para acabar mal, enfermar a bordo. Eso sí, era tener todos los boletos de que aquello acabara en un óbito. Había fármacos a bordo, había algún boticario, había algún barbero, pero realmente era jugársela, montarse en un barco. Llegado al óbito, se cosía en un serón o tela basta, se le echaba lastre, bien pues una botija o una piedra, si no había le metían un bolaño, preferían reservarlo por si se encontraban con corsario, si no le metían un bolaño de una lombarda y una oracioncita del capellán, que estaban obligados a llevar un capellán, y por la borda, ¿no? Hay muchísimos casos, no me voy a entretener en ello, de zafra, muchísimos casos de zafrenses que nunca llegaron a pisar territorio americano. Pero hay un caso que no me resisto a comentároslo. Es el caso que casi provoca el llanto de Miguel Vázquez. Este era un chaval de 15 años, hijo de Jacinto Vázquez y de María Ramírez. Su madre estaba muy enferma y el padre, Jacinto Vázquez, apenas llevaba dinero a casa, de forma que el chaval decide, y lo dice el arriero como testigo, ha dicho sus padres, viendo los pobres se quería ir a las Indias de su majestad, a ver si Dios le daba dicha de que los pudiese socorrer. O sea que el chaval decide irse a América. El padre le da lo poco que tiene, se lo paga un arriero de aquí de Zafra para que lo lleve a Sevilla al convento de San Pablo, porque tenía un pariente allí y lo lleva con el fraile, ¿no? Para que el fraile lo embarque para América. Bueno, cuando está en Sevilla se entera que su madre ha muerto, pero eso no lo hace desistir de su idea. Él sigue con el empeño de ir a América para socorrer al menos a su padre. El caso que, claro, como no tenían dinero para pagarle el pasaje, el cura lo mete de grumete en un barco, porque si no tenías dinero, la posibilidad de meterte rumbo a América era enrolarte como marinero o como grumete. Entonces lo mete en el barco y bueno, y está en América, está 2 o 3 años comerciando como marinero en el barco de un maestre, con tan mala suerte que 5 años después, tenía 20 años, viniendo desde Campeche hasta Gibraltar, le asaltan unos corsarios. Lo curioso del tema es que la naula que venía se llamaba el Sol de la Esperanza, la misma esperanza que tenía el muchacho de socorrer a su padre, y muere en el asalto. Muere en el asalto, el padre, desde Zafra, pide que se le paguen 100 pesos de oro, no estaba mal, 100 pesos de oro, que es lo que el niño había ganado como grumete, y la Casa de Contratación se lo concede. O sea, que después se manda un arriero a Sevilla para que lo cobre y le concede los 100 pesos de oro, y seguramente este padre pues pudo mitigar la extrema pobreza en la que vivía, pero con total probabilidad no pudo jamás curar el amargor por la pérdida de su único hijo varón. Los casos son muchos más. En el texto que le he entregado a don José María, que se ha publicado en Cuaderno de Zafra, bueno, pues ya irán saliendo todos esos nombres. Adelantamos un poco más, que tampoco me quiero poner demasiado pesado. Bueno, con respecto a las motivaciones, no quiero entrar demasiado. Bueno, no lo sabemos exactamente porque no estamos en la cabeza de esa persona para saber qué pensaban en lo más íntimo de su ser. Pero bueno, no es arriesgado pensar que la causa fundamental fue la económica. La mayor parte de los que se fueron, lo hicieron porque no tenían modo de sobrevivir en su tierra natal. Bueno, lo dicen los cronistas, el padre Acosta, la pobreza que tienen en sus casas por hablar en puridad. O sea, la mayor parte de los cronistas lo dicen, y en el caso de Zafra, pues es obvio que también se da esa circunstancia. No es casualidad que el perfil del emigrante sea un varón entre 15 y 35 años, bien huérfano o bien hijo de una familia muy numerosa o muy pobre. Ese es el perfil habitual de estos indianos. Hay una carta muy curiosa de María Luisa Ramírez, una zafrense, que le da, porque si el marido estaba casado, le tenía que autorizar a la mujer a irse a América, si no, no se podía ir. Era uno de los requisitos que pedía la Casa de la Contratación, que la mujer autorizara al marido para irse para América. Y claro, fijaos que María Luisa sabe muy bien los problemas que hay en América. Lo que pasa es que le da autorización, ya veremos por qué. Dice, es un poquito larga, pero lo voy a leer. La tenéis ahí de todas formas. Dice, para ver si con su industria y trabajo puede lograr algunas conveniencias para pasar con más decencia y poder socorrerla y a sus hijos respecto de hallarse con una suma pobreza e infelicidad. Fijaos cómo vincula pobreza e infelicidad, por cuyos motivos y el de ir a dicha ciudad con un pariente suyo
que se halla en ella, quien será muy posible lo coloque en dependencia, que pueda tener algunos intereses, los que le podrán servir de algún alivio para remediar las muchas necesidades del otorgante y de dichos subsidios. O sea, María Luisa es perfectamente consciente que América es la mejor forma de que se termine de perder aquello, o sea, de que se vaya el marido y no mande ni un solo maravedí. Eso si no se amancebaba con alguna india, si no se amancebaba con una india y cortaba toda relación con la península. O sea, que con tanta frecuencia pasaba. Ella lo sabía. Pero lo autoriza porque tiene un pariente allí y piensa que con el pariente pues las cosas pueden salir bien. Por eso le da esa autorización. Ya veremos después cómo los zafrenses suelen irse a donde haya ubicado paisano, ¿no? El paisanaje pesa mucho en esto de la migración. Lo veremos luego. Bueno, hay muchas más cartas. Hay un pesado que es Alonso Ortiz. Alonso Ortiz se fue a México y se hizo rico. Y el tío, bueno, tenemos localizadas 6 cartas, seguramente habrá más. Le manda 6 cartas a la mujer diciéndolo solo que está, que vaya para allá, porque una vez que se hacían ricos allí, pues lo que echaban de menos era la familia. Bueno, tengo más cartas, os leo esta que es muy llamativa y después, si acaso, me salto las otras que vienen a continuación. Y el gran consuelo he recibido con sus cartas, no solamente en ver que haya sido mujer para poder llevar la carga sola, como por ver que desde allá me da consuelo y me anima a mí acá, para poder llevar mi soledad, de verme sin ella. Y porque ha sido una de las cosas que más pena me ha dado en esta vida. Por tanto, señora mía, os pido mucho por merced que por ninguna cosa ni contradicción que acá haya, no se aparte para os defender que no vengáis y que no me hagáis mentiroso, porque tengo dicho a todos mis vecinos que habéis de venir en esta flota. O sea, él lo que quería era, una vez rico, que su mujer se fuera con él a América. Bueno, lo controla todo, le manda 150 pesos de oro a la mujer para que se pague el pasaje, le da un poder para que ella pueda actuar aquí ante notario. Y lo que es más importante, viene un amigo suyo, Juan de Castro, viene aquí a España a pedir la licencia de su mujer y le pide que por favor le pida también la de la suya, ¿no? Total, bueno, la mujer se hace de rogar porque está 3 años, en 3 años no va, pero al tercer año sí. O sea que al final tarda 3 años, pero termina yendo la mujer con su marido. Bueno, hay más cartas, de todas formas, bueno, no la vamos a leer. Hay una cosa, bueno, los demás motivos, a ver si vuelvo atrás. Ya he dicho que los principales motivos por lo económico, citar solamente que también hubo una motivación religiosa. Yo encuentro aquí frailes que viven acomodados, e incluso presbíteros, que viven acomodados aquí en Zafra y aparentemente no tienen necesidad económica y se van a América a evangelizar. Puede haber un motivo religioso, o sea, yo no digo que no, fundamentalmente económico, hay otros. Y políticos también. Algunos da la impresión que estaban perseguidos aquí por la Inquisición y también aprovechan la ocasión para irse a América, que siempre el control era allí mucho más relajado que en la península. Bueno, y brevemente el pasaje. El pasaje y la travesía. Bueno, como tenéis ahí, lo digo muy brevemente, embarcarse para América era caro, muy caro, porque no había ferry, ni había camarote de primera y de segunda, eran mercantes y bueno, pues llevaban también pasajeros como si fuera una mercancía más. Entonces solía salir bastante caro, entre 4.500 euros y 20.000 euros, ¿no? Dependiendo un poco de las circunstancias. Aquí hay un caso muy llamativo en Zafra, de 2 familias que viajan en el mismo barco, en Santa María la Bella. Y curiosamente pasa como ahora en los aviones, que va uno pagando una cosa y otro paga lo contrario, y uno paga 200 euros y otro 50. Pues aquí pasaba igual. Van 2 familias y una paga muchísimo menos que la otra. Claro, habría que ver exactamente cuál era la circunstancia. Si viajabas bajo la tolda, o viajabas bajo cubierta, o si viajabas a intemperies, si te incluía la alimentación o tú llevabas parte de tu alimentación, el lugar de destino. Había muchos factores que influían en el precio final. La pregunto un poco para no entretenerme demasiado, ¿qué pasaba si no tenías dinero? Si te querías a América y no tenías dinero. En Zafra tenemos muchos ejemplos. Si eras varón, lo teníamos claro, de marinero o de grumete, que es lo que te podía, era la forma de irte a América, o bueno, o sobornar a un maestro, prometiéndole cualquier cosa en el futuro o por cualquier otra circunstancia, sobornando a un maestro de los que estaban en la carrera de Indias en Sevilla. Si eras mujer, había otra posibilidad. En Zafra encuentro lo menos 6 o 7 mujeres que lo hacen así. Se encomiendan a algún señor para servirle por un plazo entre 7 y 13 años. O sea, si el señor la lleva, se comprometen a servirle eso pues, de entre 7 y 13 años. Era la forma de embarcarse para América. Pasamos a la cifra absoluta, ahí tenéis el dato. 1.064 emigrantes lo que he localizado yo, bueno, 400 había identificado Navarro del Castillo, 799 Mariano Cuesta y 837 Rocío Sánchez Rubio. Aquí incrementamos más la cifra gracias a la documentación local. Bueno, Zafra se convierte, lo dijimos antes, en la localidad más emigrante de Extremadura, pero además con diferencia que duplica a la segunda localidad en emigración. Eso por un lado. Casi todos pasan en el siglo XVI. Fijaos, solamente en el siglo XVI pasaron más zafrenses
que en los 3 siglos en cualquier otra localidad de Extremadura. O sea, pasaron, en fin, la cantidad es realmente considerable, un 5% de la 5,20% de la migración total extremeña. Y bueno, solamente, por comentaros un dato así llamativo, los 436 alegales, que digo yo. O sea, que no estaban registrados, no hay documentación sobre ello en el Archivo General de India. O sea, que lo sabemos porque uno lo cita, uno que está en América cita que tiene un amigo allí, o por otras muchas circunstancias. Pero un 40% de alegales, que es interesante, porque hasta ahora la historiografía americanista pensaba que entre el 15 y el 30%. Bueno, pues en Zafra se va a más del 40% ya de migración alegal. Yo siempre lo había sospechado, pero bueno, se van confirmando. Yo siempre había sospechado que pasaron más a América de lo que creíamos, porque te coge un zafrense que está en América legalmente registrado y cita a un fulanito que está en la ciudad de al lado, cita a un primo que tiene no sé dónde que también es de aquí. Al final, un zafrense que es el que está registrado te cita a cinco paisanos suyos que están en sitios diferentes. O sea, que está claro que había mucha gente que había pasado al margen de la legalidad, o bueno, aprovechó uno de esos vacíos en el que la Casa de la Votación daba paso a los inmigrantes sin controlar los fondos. Bueno, la C-ratio, rápido, la relación entre hombres y mujeres. Siempre se pensó que la migración afectó básicamente a los hombres. En Zafra sale un 28% de mujeres. O sea, la cuarta parte de los inmigrantes fueron mujeres. Obviamente ninguna mujer pasaba sola. Eso era impensable en aquella época. O sea, todas las mujeres van a la sombra de un marido, de un padre, de un hermano, o algunas viajan solas pero esperando encontrarse en América con su marido. ¿eh? Bueno, y por comentaros una anécdota curiosa, hay datos así muy llamativos. El de Isabel Romana, que va con 9 hijos, o sea, se embarca con 9 hijos y sola. Yo me imagino que iba al encuentro de su marido, no lo sé. Pero bueno, toma la decisión de meterse en un barco con 9 hijos. Y después, muy gracioso el caso también de Catalina Sánchez La Torera, le apodaban La Torera. Sale aquí en el archivo local. Esta hizo una información aquí en Zafra, que la he visto yo en el archivo municipal, y dice que es viuda de edad de 60 años, poco más o menos, de buen cuerpo y blanca, colorada de rostro, de buena disposición. O sea, yo digo, hoy 60 años, pues una edad muy razonable y hay mucha gente joven con 60 años, pero entonces 60 años es una edad considerable. Embarcarse a América en un barco